Hoy, en Desde la Sombra, es imposible entender la actual crisis estratégica existencial, al menos que uno se da cuenta de que nuestra civilización aún conserva por completo un antiguo problema, el del imperio. Con la caída del Imperio Romano y el Imperio Bizantino, fue el Imperio Veneciano el que emergió de forma triunfante. Desde la más temprana historia hasta el día de hoy, la batalla por el avance de la civilización ha enfrentado siempre a los humanistas republicanos en cuanto a la idea de que un grupo autoseleccionado de la élite, cuyo poder generalmente se basa en el uso de la fuerza brutal para mantener ese poder, se apropia para sí mismo de una autoridad absoluta sobre la mayoría de la humanidad. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con Harley Schlegel, uno de los máximos expertos en el mundo de la nobleza negra veneciana. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos la opinión a la gente sobre los nobles venecianos. Pues no te creas que tengo muy claro, 1700 y pico, pero no sé el pico ahora mismo. Pues en el 1800 y algo. 1868. 1789. ¿San Pedro? Plaza Roja. San Marcos. Los doges. No sé. Presidente de Venecia. Los doges. Los dogos son los que nombra el Senado. Harley, bienvenido al programa. ¿Cuál es el principio oligárquico que subyace tras los imperios? Bueno, el principio oligárquico se remonta a la más temprana historia, el periodo de la Guerra de Troya. Es algo esencial, cuando un pequeño grupo de familias controla naciones enteras. Los recursos, la población y el flujo de dinero también controlan las mentes de las personas que son sus sometidos. Esto se basa en la idea de que algunas personas son más poderosas y utilizan su poder para imponer el control. Lleva ocurriendo desde hace siglos, desde la aristocracia terrateniente hasta la actual aristocracia financiera. Pero es básica la idea de que los seres humanos no han sido creados iguales, de que algunos tienen el derecho, como dirían los monarcas, el derecho divino, de controlar las naciones. Utilizan el poder financiero militar y el control cultural para subordinar a las personas, a las naciones. Harley, ¿cómo se manifestó este principio en Venecia? Bueno, los venecianos eran los sucesores del Imperio Romano. Pasó mucho tiempo hasta que Roma colapsó, pero se derrumbó en gran parte porque un imperio se basa en la esclavitud, en el control de los recursos. Y en Roma ya no eran capaces de mantener los estándares de vida de la población a medida que iban saqueando el mundo. Entonces, esto llevó su tiempo, pero hubo un esfuerzo durante el reinado de Carlomagno de establecer en el Sacro Imperio Romano algo parecido a lo que llamamos república, crear naciones, tener infraestructura, por ejemplo, los proyectos de infraestructura de Carlomagno que beneficiaban a todos. Pero lo que ocurrió fue que cerca del siglo XII y XIII, todo esto empezó a colapsar. A mediados del siglo XIII, se establecieron los bancos de Italia como poderes, que eran imperios financieros de familias. El imperio más importante era el de Venecia. Incluso se produjeron una serie de batallas, pero a principios del siglo XIV, algunos bancos adquirieron poder, en concreto lo de las familias Bardi y Perucci, capaces de controlar el comercio. La Serenísima República de Venecia se elevó a la categoría de gran potencia en el siglo XIII y mantuvo este estatus hasta la Paz de Westfalia en 1648, gracias al sistema más desarrollado de embajadas, de inteligencia interna y externa y de subversión. El símbolo de Venecia es el león alado de San Marcos. Los venecianos robaron el cuerpo de San Marcos de Alejandría en Egipto y Tintoretto tiene un cuadro dedicado a esta hazaña. Los templarios habían saqueado a Constantinopla. Fue tanta la riqueza del Imperio bizantino que los templarios y los venecianos tardaron 50 años en sacar los tesoros de Italia y Europa, incluso las estatuas de caballos de la Basílica de San Marcos de Constantinopla.
La mayor parte de la riqueza se transformó en monedas, pero el resto bastó para llenar los museos. Lombardia recibió su nombre debido a que los ladrones acumulaban los tesoros robados en lombardos. La toma y el saqueo de Constantinopla fue para los venecianos un acontecimiento crucial, un gran negocio que provió a los bancos con capital básico del que después vivió Europa, mientras los venecianos seguían multiplicando sus riquezas. Venecia era el punto de intersección entre Europa y lo que hoy conocemos como Oriente Próximo. Entre las ciudades de Estado italianos había constantes guerras y un conflicto mayor se produjo entre el Imperio bizantino, que había empezado a derrumbarse, y el cada vez más dominante Imperio veneciano, que en gran parte era un imperio marítimo. Se basaba en el transporte y en el control del comercio y además en el control de la cultura. El punto clave para el cambio a mediados del siglo XIII, cuando el Sacro Imperio Romano estaba en decadencia, fue otorgar a las ciudades-estado italianas el derecho de acuñar sus propias monedas. Y en ese momento los venecianos se convirtieron en los principales controladores del comercio del oro y de plata, además de los alimentos, ropa, hierro, sal y todos los demás. Así fue el desarrollo de Venecia, como hablando en términos modernos, imperio mundial. Harley, ¿existe la nobleza veneciana hoy? Suena como si hubiesen desaparecido hace 500 años. Verás, es parte del control de la cultura por parte de un imperio, que hoy pretende hacerle creer que no existe. Pero en realidad ocurren dos cosas. Todavía tenemos algunas familias del Imperio veneciano que están relacionadas sobre todo con compañías de seguros y con Assicurazioni Generali, que es uno de los mayores imperios y compañías de seguros en el mundo. Pero el Imperio veneciano se movió hacia el norte, después de que fuera prácticamente derrotado en 1509 por un grupo llamado la Liga de Cambrai. Venecia se dio cuenta de que había que irse de aquel lugar en el mar Adriático y eligió Ámsterdam y Londres. Pensaron que sería más efectivo dirigir su imperio desde esas ubicaciones. Y si miramos al Imperio Británico de hoy, el Imperio Financiero Británico, encontraremos los mismos bancos en las mismas familias, como es el caso de Assicurazioni Generali. Este mismo sistema existe en el que se conoce como el Grupo Interalfa de Londres, por ejemplo. Este grupo incluye al Banco Santander, al Royal Bank of Scotland, Commerzbank en Alemania, representa un agrupamiento coherente e interconectado de familias en fondos familiares. Los venecianos fueron los enemigos mortales de la dinastía humanista de los paleólogos de Bizancio. Eran enemigos implacables de Gemistos, Platón, Cosimo de Medici, Leonardo da Vinci, Nicolás Maquiavelo y la totalidad del renacimiento del oro florentino, que conspiraron y destruyeron con éxito. Por lo tanto, aunque hoy en día su poder político soberano se ha extinguido, su método característico perduró, sirviendo como incubadora de lo que el siglo XX conoció como fascismo. Lo que es más importante, Venecia en la actualidad, a través de su fundación CINI, es la principal fundación del mundo que proporciona directrices ideológicas para fundaciones ricas en extremo y jóvenes, con nombres como Ford, Rockefeller, Carnegie y MacArthur. Harley, vamos a cambiar nuestra perspectiva 180 grados. ¿Cómo lanzaron los venecianos las guerras de religión para preservar su poder? Es un punto clave, porque los venecianos nominalmente eran católicos, pero unas veces estaban del lado del Papa, otras veces en contra suya. De hecho, fueron los venecianos quienes iniciaron la Reforma Protestante, la operación de Lutero contra la nobleza alemana, y después lanzaron la Contrarreforma como un movimiento aristotélico. La importancia de este hecho consiste en que cuando la gente no tiene mucho, la religión se convierte en algo muy importante para ellos. Si pierdes el sentido de la inmortalidad con tus acciones, si no crees que puedas hacer algo para un futuro mejor para tus hijos y nietos,
A veces la gente empieza a buscar el bienestar de la salvación personal. Hoy lo vemos en Estados Unidos con el fundamentalismo religioso. Los venecianos lo entendían, pero no reconocían ningún otro principio que su propio poder. Era lo único invariable para ellos. Por ejemplo, tras el resurgimiento de España en 1492, la Inquisición se convirtió en un instrumento de control. En Europa, el periodo entre 1492 y 1648 fue de constantes guerras religiosas, los protestantes contra los católicos, una denominación de los protestantes contra otra. También la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, fue una matanza. ¿Y cuál es el resultado? De las operaciones de saqueo venecianas no surgió ningún poder nacional fuerte, y tan solo en 1648, en el Principio de Westfalia se dijo: todos tenemos el derecho a la soberanía, pero esa soberanía tiene que incluir la idea de desear lo mejor para tu prójimo. Ese fue el cambio. El objetivo de la reforma protestante era dividir Europa durante 1 o 2 siglos en guerras religiosas que prevendrían cualquier combinación como la Liga de Cambrai de que nunca se ensamblara contra Venecia. La figura líder de la reforma protestante en Europa fue Gasparo Contarini. Las redes de Contarini animaban y protegían a Martín Lutero y más tarde a John Calvin de Ginebra. Contarini fue también el líder de la contrarreforma católica. Él patrocinó a San Ignacio de Loyola y garantizó la aprobación papal para la creación de la Compañía de Jesús, los jesuitas, como una orden oficial de la Iglesia. A medida que avanzaba la contrarreforma, las redes de Contarini se dividieron en 2 alas. Una a favor del protestantismo espiritual y la otra los zelanti, orientados a la represión y la Inquisición y representados por el Papa Pablo IV. Los zelanti evolucionaron en el partido oligárquico llamado el Vecchio, que se servían a redes venecianos en el Vaticano y los dominios de los Habsburgos. El aparente conflicto de los 2 grupos fue orquestado para servir a proyectos venecianos. Harley, una vez que Venecia dejó su podrida laguna, eligieron Londres y Ámsterdam como su nueva residencia. ¿Qué consiguieron con eso? Los venecianos, al moverse hacia el norte de Europa y Ámsterdam, y luego Inglaterra, lo que finalmente hicieron fue traer consigo el principio de la banca central, y estos bancos privados controlaban las finanzas de la nación. Esto es lo que era el Banco de Ámsterdam y luego el Banco de Inglaterra, y es el modelo del Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos hoy en día. La idea del Banco Central privado, que controla la moneda crédito y la deuda de una nación, y que lo da a los comerciantes individuales de ese momento, a los comerciantes y propietarios de tierras, en particular, que fueron capaces de hacer dinero a través del control en un sentido, a través de diversos tipos de productos, tales como alimentos, sal, hierro, otros básicos y el comercio. Es el modelo veneciano. Y trajeron estas tradiciones con ellos a Londres. Y lo que viene de la ciudad de Londres, eso es lo que el grupo Interalfa es. Eso es lo que la gente que habla de la conspiración judía Rothschild pierde el punto. Todo lo que los Rothschild hicieron fue utilizar los métodos venecianos que practicaban con gran éxito, y es así como se estableció este grupo Interalfa como una fuerza dominante en el mundo de las finanzas. Abundan los ejemplos de cómo la influencia cultural y política oligárquica veneciana ha llegado a la era moderna. La Sociedad Europea de Cultura, un think tank creado en 1950 gracias al esfuerzo del agente de inteligencia veneciano Umberto Compagnolo. Durante las últimas 6 décadas, la SEC, fuente de intelectuales tanto de Oriente como de Occidente, ha trabajado hacia una cultura internacional basada en el rechazo de la existencia de las naciones soberanas. La SEC encuentra entre sus miembros la flor innata de la intelectualidad de posguerra. Adam Schaff de Polonia, Bertolt Brecht de Alemania Oriental, George Lucas de Hungría y Boris Pasternak de
Unión Soviética. La esencia del oligarismo se resume en la idea del imperio, en la que una élite que se identifica como una raza superior reina sobre una masa degradada de esclavos u otras víctimas oprimidas. Si los métodos oligárquicos se les permite dominar los asuntos humanos, que siempre creen una crisis de desintegración de la civilización con la depresión económica, la guerra, el hambre, la peste y pestilencia. Ejemplos de ello son la peste negra del siglo XIV y la guerra de los 30 años entre 1618 y 1648, ambos de los cuales fueron creados por la inteligencia veneciana. La sociedad postindustrial y la crisis de los derivados han provocado el potencial de un nuevo colapso de la civilización en nuestro propio tiempo. Esta crisis solo puede ser revertida mediante el repudio de la práctica axiomática de la mentalidad oligárquica. Hoy en día el Club de Roma es la institución que representa la esencia más concentrada de influencia veneciana y el método veneciano. El Club de Roma quiere convencer al mundo de cometer suicidio colectivo a aceptar la doctrina genocida del crecimiento cero, orden internacional. Harley, ¿de qué forma los venecianos lanzaron la Ilustración para contrarrestar el avance del Renacimiento? Bueno, los venecianos controlaban algunas de las principales universidades. La Universidad de Padua ha sido una operación veneciana que se remonta al siglo XIV y XV. Y si nos fijamos en lo que hizo lanzar el Renacimiento, se remonta a Platón, que a su vez se remonta de su idea de que el universo es cognoscible. Pero lo que vemos en el mito de la caverna de Platón en la República nos dice que lo que vemos es solo la sombra en la pared. Ahora bien, ¿estamos contentos solos de conocer la relación entre las sombras o sabemos lo que creó las sombras? Y la idea platónica que está detrás de Nicolás de Cusa, Kepler o Leibniz, esta tradición, la tradición renacentista de Leonardo, es ir más allá de los sentidos, para averiguar lo que está causando las sombras. En los años de alrededor de 1570, Venecia se convirtió en el sitio del primer ejemplo en Europa de lo que los franceses dominaron más tarde salones de socialización y discusión literaria. El Rodotto Morosini, patrocinado por la antigua familia del mismo nombre. Aquí se sembraron las semillas que más tarde producirían el libre pensamiento. En una palabra, la Ilustración. Supuestamente reformar la sociedad utilizando la razón. Las desafiantes ideas arraigaron en la tradición y en la fe y el conocimiento avanzado a través del método científico. Todo ello basado en los principios aristotélicos oligárquicos. En 1609, Kepler publicó La Nueva Astronomía, una obra revolucionaria que por primera vez utilizaba la física celeste como base para el ordenamiento del sistema solar. Hasta este punto, desde el fraude del modelo geocéntrico del Ptolomeo, toda la astronomía se basaba en la idea aristotélica de que la causa, es decir, la verdad, era desconocida. La única cosa que podía lograrse según Aristóteles, en el mejor de los casos, eran aproximaciones matemáticas, aproximaciones de lo que ves. Esto es lo que más tarde sería conocido como empiricismo. Esta idea matemática de un universo en el que no existe la verdad es la que mejor se adapta a la oligarquía. Todo el mundo debe conocer su lugar y el cambio es imposible. Harley, una última pregunta. ¿Cómo podemos derrotar al imperio hoy? Bueno, la manera más fácil es arrebatarle su poder financiero. Y eso significa que tenemos que poner fin a la globalización. Pero la mejor manera de hacerlo es a través de Glass-Steagall, a través de la ruptura de los bancos comerciales con los bancos de inversión y arrebatándoles el poder a los bancos para controlar la política monetaria y económica. Eso es lo que Franklin Roosevelt entendió.
Eso es lo que llevó al gran éxito de la economía estadounidense que nos permitió ganar la Segunda Guerra Mundial. El caos proveniente de la guerra por la posibilidad de derrotar al Imperio Británico. Y Glass-Steagall esencialmente diría, el gobierno de Estados Unidos y cualquier otro gobierno que adopta la Glass-Steagall no es responsable de la deuda especulativa de los estafadores conocidos como agentes financieros. Y si se hizo, si se rompió ese poder, entonces podríamos volver a las economías nacionales, en las que los gobiernos decidan sobre el crédito, no el interés de la banca privada, no el interés financiero privado. Y esa es la forma en la que acabaríamos con el imperio, y estamos a punto de que eso ocurra. Harley, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El placer ha sido mío, Daniel. La Serenísima República de Venecia, cuyas siniestras instituciones han proporcionado una continuidad sin precedentes de la regla oligárquica más horrible durante 15 siglos más, desde los años del moribundo Imperio Romano en Occidente hasta las guerras napoleónicas, tuvo lugar ayer mismo en términos históricos. Desde nuestro punto de vista, miramos hacia atrás a la imbecilidad monetarista de expresidentes de Reserva Federal Paul Volcker y Alan Greenspan, al fanatismo ideológico que irradia de Chase Manhattan Bank, JP Morgan Chase, el Banco de Pagos Internacionales y más. Usted reconocerá el pútrido odor inconfundible de un canal veneciano donde los palacios de mármol en descomposición de generaciones de parásitos están corroídos por el mayor cinismo y crueldad que el mundo haya conocido. Soy Daniel Stulin, bienvenidos todos al mundo de humo